¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Bienvenidos una vez más a Conexión Empresarial Chile, el informativo de la PYME. Les anticipo que hoy voy a conversar con Agustina Bellido. Ella es líder de carrera de Mercer Chile. Vamos a analizar, a revisar, por ejemplo, lo que es la situación del capital humano. ¿Cuál es la importancia del capital humano para el fortalecimiento, desarrollo y crecimiento de las empresas en nuestro país? Sobre todo considerando esta pandemia del coronavirus que nos ha llevado a situaciones extremas, pero el capital humano es vital. Otro tema que también revisaremos junto a Agustina es el estudio que acaba de realizar Mercer, que tiene que ver con una encuesta realizada a distintas empresas sobre lo que ha significado esta crisis sanitaria, que obviamente ha provocado también una crisis económica, y muchas empresas han tenido que suspender el incremento salarial. Temas muy relevantes que vamos a estar analizando en Conexión Empresarial Chile, una presentación de SIC Producciones. Aumenta tus ventas hoy. Capta nuevos clientes. Mejora la comunicación con tus colaboradores. Todo de manera simple, directa y rápida. Atrévete a innovar desarrollando una nueva estrategia de marketing digital. Te invitamos a conocer las múltiples ventajas del podcast corporativo. Solicita mayor información a través del WhatsApp +569 52 33 10 31. Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Es momento de saludar a nuestra invitada de hoy aquí en Conexión Empresarial Chile, el informativo de la PYME. Quiero presentarles a Agustina Bellido, líder de carrera de Mercer Chile. Agustina, muy bienvenida, es un gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Alfredo, ¿cómo estás? Encantada y muchas gracias por tenernos como Mercer en el programa Conexión Empresarial. Agustina, amigas y amigos que nos están escuchando, les quiero hacer el siguiente comentario. La pandemia del coronavirus es un cisne negro. ¿Qué significa? Es una rareza porque está fuera de las expectativas normales, produce un impacto tremendo. Esta pandemia del coronavirus nos sacó de nuestro lugar, puso en pausa modelos económicos, es una crisis de salud que provocó una crisis económica y mucha gente se ha visto con necesidad de cerrar sus negocios. Nassim Taleb, autor del libro El Cisne Negro, el impacto de lo altamente improbable, nos hace esta declaración. Agustina, ¿cómo observas el impacto que ha provocado esta crisis sanitaria en los diferentes ámbitos de nuestra vida, tanto en Chile como el resto del planeta? Exacto, Alfredo, eso que decís vos respecto a que es un cisne negro es un concepto bastante interesante de aplicar, porque exactamente esto es algo que nos ha desafiado, es un cimbronazo global. Esto no es algo de una región, de un país, de una geografía solamente, sino que verdaderamente esto es algo que ha afectado al mundo entero en distinta medida, en distinta graduación, pero en general todos hemos visto que se ha provocado una crisis económica y obviamente mucha gente ha quedado fuera del sistema o ha levantado y ha salido a la luz aquellos espacios en donde las oportunidades eran distintas, en donde la capacitación, el entrenamiento para justamente enfrentar este tipo de escenarios es muy dispar. Esto me refiero desde el punto de vista de salud hasta el punto de vista laboral, que tal como vos preguntás tiene un poquito más de relación con ello. Realmente el impacto es muy grande, es profundo, es un desafío porque como decimos un poco nosotros, hoy en día lo que nos ha afectado es desde el punto de vista humano, ¿no? Es decir, acá se da un conjunto de situaciones que no tiene que ver solo con lo económico, sino que tiene que ver también con lo humano, con la salud, con el miedo a la enfermedad. En general, cuando íbamos para atrás en otro tipo de crisis, eran solamente crisis económicas, ¿no? Que pueden afectar la salud como una derivada. Pero acá empezamos por la salud y es algo que transversalmente al ser humano le afecta desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista personal. Entonces, pero bueno, básicamente nos ha llevado a desafiarnos en todo contexto y en todo orden de ideas a la gente y a los habitantes del mundo. En Conexión Empresarial Chile, el informativo de la PYME, estamos conversando con Agustina Bellido de Mercer Chile.
El desafío planteado por esta crisis sanitaria a las empresas de todos los tamaños ha llevado a activar la creatividad, la capacidad de adaptación, acelerar la incorporación de nuevas tecnologías para así poder seguir funcionando con sus distintos negocios. Ha sido también una oportunidad para que muchos emprendedores desarrollaran productos o servicios que dieran respuesta a las necesidades originadas por esta pandemia. Por otro lado, hemos conocido cómo miles de unidades de negocio han tenido que cerrar, pues no lograron resistir esta adversidad que ha provocado esta profunda crisis sanitaria que se ha transformado en una crisis económica también. Existe un común denominador en esta ecuación, Agustina: el capital humano. ¿Crees que las empresas en Chile han entendido que hoy más que nunca deben invertir en su capital humano? Pues así transformarán su fuerza laboral, otorgarán mejores condiciones de desarrollo, aumentarán su productividad y serán más competitivos. ¿Qué nos puedes comentar, Agustina? Sí, Alfredo, realmente lo que decís vos es así. La realidad es que hay que invertir en el capital humano. Esa es la forma de transformar no solamente la fuerza laboral, sino transformar las organizaciones. El tema es que en ese sentido tenemos que trabajar en todo lo que es la redefinición de la nueva forma del trabajo, ¿no? Cuáles van a ser los objetivos, cuáles van a ser estos desafíos a los que se van a enfrentar la gente, cómo se transforma la empresa. Si yo era una empresa de retail presencial y paso a ser una empresa de e-commerce mucho más, con más foco en el e-commerce o con más foco en la venta online, ¿cómo voy a tener que reconstruir a mi fuerza laboral para adentro? ¿Necesito migrar a perfiles más tecnológicos? ¿Puedo reconvertir a mi misma gente a que se forme en esos perfiles? ¿Puedo reconvertir a mi área de transporte, que era mucho más dentro de la propia organización, desde el centro de distribución a las tiendas, a que vayan hacia las casas de los consumidores? ¿Qué sistemas tengo para ello? Entonces hay toda una parte de base, ¿sí?, que tiene que ver con poder apalancar esta transformación de la fuerza laboral que verdaderamente son necesarias y que, bueno, que la pandemia, como hablamos antes respecto al cisne negro, nos ha llevado a cuestionar, a analizar. Y es por ello también que sale a la luz en el espacio, en esos espacios en donde no se ha invertido en la gente, y en algunas organizaciones, en algunas industrias en donde todavía se trabajaba con la forma de trabajo tradicional, en donde cada uno hacía solamente una tarea. Entonces ahora estamos viendo que se migran a perfiles mucho más multitarea, a perfiles distintos. Así que sí, para resumir, necesitamos transformar la fuerza laboral para en ese sentido desarrollar mejor a nuestro talento y obviamente generar mayor productividad, porque al fin y al cabo estamos hablando de compañías en general con lucro y que básicamente quieren aumentar el valor para el accionista, ¿no? Conexión Empresarial Chile, el informativo de la PYME, es una realización de S&C Producciones. Paga menos y obtén mejores resultados. Te invitamos a conocer los beneficios del podcast corporativo para tu empresa. Directo, simple, ágil, ameno y mucho más económico. Atrévete a innovar. Solicita mayor información en nuestro WhatsApp +569 52 33 10 31. Actualmente en Chile tenemos más de 1.800.000 personas cesantes con empleo formal, lo que representa una de las cifras más altas de los últimos años. La cantidad de horas de trabajo perdidas en todo el mundo durante el primer semestre del año 2020 fue significativamente más alta de lo que se había estimado, mientras que la recuperación sumamente incierta en la segunda mitad del año no será suficiente para regresar a los niveles anteriores a la pandemia, aún en el mejor de los escenarios, y se corre el riesgo de ver una pérdida constante de empleos a gran escala, advierte la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Las nuevas cifras reflejan el agravamiento de la situación en numerosas regiones durante las últimas semanas, sobre todo en las economías en desarrollo. A nivel regional, la pérdida de horas de trabajo fueron las siguientes: Américas, 18,3%, Europa y Asia Central, 13,9%, Asia y el Pacífico, 13,5%, Estados Árabes, 13,2% y África, 12,1%. Este informe, Agustina,
nos muestra el impacto en la destrucción de empleos, pero también nos ofrece la oportunidad de replantear el modelo de negocio y buscar rápidamente cómo transformarnos y así no generar más pérdidas de puestos de trabajo. ¿Cómo ves esta realidad en Chile y en América Latina? De todas las crisis, básicamente, y crisis lo digo desde el punto de vista no solamente negativo, de todas aquellas revoluciones, ¿no? Que son estos cambios drásticos en la forma que veíamos las cosas, que esa es la definición de revolución, básicamente como puede ser la primera revolución industrial, etcétera. Vimos que se destruían puestos de trabajo, pero también vimos que se creaban puestos de trabajo. Entonces esta pandemia lo que hizo fue acelerar este efecto que veíamos en Mercer, y que veníamos estudiando junto con el World Economic Forum y con el Foro Económico Mundial respecto a la destrucción de empleo y de puestos de trabajo más administrativos, más operativos o fácilmente automatizables. Entonces la pandemia vino a acelerar ese proceso, pero básicamente hay que ver el sol al final del túnel, que tiene que ver con que siempre se crean puestos nuevos, ¿no? Es decir, el tema es cómo hemos ido como sociedad en Chile y mismo dentro de América Latina, que es una de las zonas o regiones, como decís vos, más castigadas, cómo hemos ido invirtiendo en nuestro talento para que no sea tan drástico el cambio, la necesidad del cambio. Entonces, en ese camino verdaderamente creo que hay un largo trecho. Los países muestran indicadores de brechas entre la oferta de empleo para ciertos perfiles técnicos y la demanda de empleo, es decir, hay más demanda de la oferta, y este es un trabajo que deberíamos haber hecho paulatinamente y de a poco, pero lamentablemente no se ha hecho en la mayor parte de los países. Te podría decir que tal vez en Brasil y México los perfiles y la adecuación del talento es un poco mayor, pero son muchas más empresas. Entonces, en general, la tendencia es similar a nivel de Latinoamérica y te diría de grandes regiones y en la gran parte de las regiones del mundo, tal vez exceptuando Estados Unidos, Europa, y Asia, obviamente. Pero todas las regiones tienen sus debilidades respecto a la atracción y la cantidad de talento que tienen ya adaptado para este nuevo normal. Finalmente, Agustina, te quiero plantear la siguiente situación. Esta pandemia del COVID-19 vino a acelerar e intensificar las tendencias que se venían dando ya en el mundo del trabajo. Por ejemplo, el creciente uso de las tecnologías en la automatización de puestos de trabajo, el auge de la economía digital con el incremento del comercio electrónico y el uso de las tecnologías de la información que ha posibilitado masificar el uso de las plataformas digitales, servicios, por ejemplo, también en la nube. Los costes de las empresas para poder seguir funcionando se han visto fuertemente impactados, llevándolas a ser eficientes en el uso de cada peso de su presupuesto. En muchas empresas se ha planteado la rebaja de salarios. En la otra vereda, las empresas han detenido los aumentos de salario, todo esto producto de la pandemia del COVID-19. Agustina, ustedes realizaron en Mercer un estudio respecto de este tema. Cuéntanos los detalles, por favor. Sí, Alfredo, es verdad este tema respecto a ciertos sacrificios o compromisos que tuvieron que hacer las empresas para poder invertir en otros puntos y en otros focos como la automatización, pero a nivel general de nuestra encuesta de compensación total, el número de empresas que han reducido salarios no supera el 10%. De igual manera estamos hablando de un número importante de empresas, pero en realidad el efecto, te diría, fue más que nada en reestructuraciones. A veces más el 20% más o menos de las empresas han reestructurado su fuerza de trabajo, es decir, han desvinculado trabajadores con más o menos una rebaja promedio del 10% de las dotaciones en aquellas empresas que han sacado gente. Ese número es bastante coincidente con las cifras que maneja el gobierno. También el tema del congelamiento de contrataciones, es decir, el no crecer. Entonces, lo que podía ser inversión en talento nuevo se está reemplazando por inversión en tecnología. Por eso no vemos tanto este efecto realmente en todavía, se vio este efecto, como decís vos, en los salarios, pero bueno, no es completamente transversal a todas las industrias, pero sí ha habido desvinculaciones, sí ha habido suspensión del empleo, bueno, y ese dinero es el que en todo caso se ha redestinado dentro de las propias organizaciones, y también el tema del pago de los bonos para el año que viene, sí, también en un número similar, entre un 10 y un 15%, las empresas lo están estudiando.
Así que un poco ese es el contexto, pero como digo, tiene un poco más que ver con crecer o con desarrollar algunas áreas, más que no crecer y no desarrollar algunas áreas, más que el bajar o desinvertir. Pero bueno, de nuevo, esto es una muestra, es un grupo de compañías y en algunos casos sí ha habido en algunas industrias bastante transversal el tema de la rebaja. Así que eso, un poco eso. Distintas situaciones, diferentes realidades que hoy se viven en Chile y en la región en general con esta crisis sanitaria. Parte de esta información es la que hemos conocido y compartido con Agustina Bellido, líder de carrera de Mercer Chile. Agustina, gracias por habernos acompañado acá en Conexión Empresarial Chile, el informativo de la PYME. Bueno, muy bien, muy interesante. Muchas gracias, Alfredo, por tenernos en esta entrevista en Conexión Empresarial. Saludos. En Conexión Empresarial presentamos la noticia tecnológica. ¿Qué ajustes tuvieron que hacer los canales de venta online ante el crecimiento? Esto es bastante relevante poder mencionar porque lo conecto con las cifras que nos ha estado entregando en los últimos meses la Cámara de Comercio de Santiago, en donde se nos ha mostrado cómo las pymes especialmente han incrementado sus ventas y participación en el canal online. Si bien el e-commerce venía posicionándose fuertemente en Chile desde hace un tiempo, los últimos meses han mostrado un fuerte aumento de transacciones. Prueba de ello son las ventas históricas de 160 millones de dólares alcanzadas en el pasado Cyber Day, de acuerdo al reporte Mercado Tecnológico en Chile realizado por GfK Adimark. Muchas marcas, incluso antes de la pandemia, comenzaron su trabajo de transformación digital para fortalecer y mejorar la atención de sus canales de ventas en línea, sin duda una ventaja pensando en los tiempos que vivimos. El objetivo fue entregar a los usuarios un mejor servicio y experiencia de compra, pero ¿cuáles son los desafíos a los que se han tenido que enfrentar para no morir en el intento? En el caso de Samsung.com, estaba preparado para hacer frente a tal importante desafío, dado que inauguró su e-commerce y aumentó su oferta de beneficios para clientes online con anterioridad. Prueba de ello es que tempranamente incrementaron su ya alta capacidad logística, ampliaron los periodos de garantía y siguieron potenciando aún más los canales de atención al cliente. También sumaron a sus promotores físicos otros para atender a los consumidores digitales por medio de chats en línea disponibles 24/7. En el caso de electrodomésticos y televisores, también dispuso un canal de atención mediante videollamadas. Fue la noticia tecnológica en Conexión Empresarial. ¿Qué está sucediendo con la digitalización de las pymes, los autónomos en España? ¿Por qué quiero compartir esta información? Creo que es bastante interesante tener puntos de comparación para saber cómo estamos realizando nuestras tareas acá en Chile en relación al fomento, al desarrollo y el apoyo del emprendimiento en sus distintas áreas, tanto en el femenino como el masculino y el juvenil. El emprendimiento juvenil es muy importante, no solamente en Chile, sino en todas las economías por el impacto que también esto provoca en el desarrollo de la propia economía. También creo que, además de poder conocer las políticas que se están implementando en nuestro país, el saber ¿qué sucede con otras realidades en países desarrollados, en economías sobre todo que hoy día nos muestran que tomando ciertas medidas se pueden optimizar los recursos para beneficiar estas unidades de negocio? Creo que es interesante conocer estas realidades. Les quiero contar que se van a realizar censos municipales por toda España para controlar el grado de digitalización que tienen las pymes y autónomos o independientes. La medida ha sido elevada al Congreso junto a otra serie de propuestas que tendrían el objetivo de medir el grado de digitalización de este tipo de entidades, según comentan en esta proposición. La principal medida para lograrlo
consiste en colaborar con las administraciones locales para crear censos municipales sobre el nivel de digitalización de autónomos y pequeñas y medianas empresas. Estos censos servirían no solo para obtener esta información, sino que también permitiría elaborar formaciones, acompañar a las empresas que lo requieren y realizar evaluaciones ajustadas a cada profesional o comercio. Además, algo interesante que rescatar de esta información, la propuesta contempla contar con la administración en este plan digital. Desde la formación política, consideran que se debe dar un impulso y una mejora a sus servicios a través de la digitalización. De esta manera, también podrían reducirse los trámites y plazos y aumentar los servicios ofrecidos o fomentar el teletrabajo, entre otros. También se plantea que Internet llegue a todos los hogares. Para hacerlo posible, se propone que se trabaje de forma conjunta con las administraciones locales, poniendo especial atención a aquellos domicilios en situación más vulnerable. Aquí el objetivo sería el de reducir la brecha digital existente a través de nuevas medidas y la mejora de las ya impuestas. Parte de lo que se propone en España, debo decir que acá en Chile ya se está trabajando. Pensemos en este último punto de que todos los hogares tengan acceso a Internet. Pensemos en el trabajo, que es una tremenda obra de ingeniería por todo lo que significa que la fibra óptica llegue hasta la zona austral de nuestro país y así poder tener conectado de Arica a Punta Arenas, obviamente considerando algunas localidades que presentan mayor dificultad para recibir esta señal, pero se está trabajando en ese camino. Ahora, en cuanto al proceso de digitalización de la micro, pequeña y mediana empresa, los independientes en Chile, yo diría que estamos bastante avanzados. Y tenemos que seguir en ese camino porque obviamente hay una brecha aún que nos queda por cubrir. Lo interesante es que se están dando estos pasos en nuestro país. Y otro punto no menor es también considerar la transformación digital o estos procesos de digitalización que el Estado viene implementando hace ya varios años. Un ejemplo claro de esto es lo que se ha hecho con el Servicio de Impuestos Internos, que es un órgano del Estado que ha sido reconocido a nivel mundial justamente por haber innovado en la incorporación de distintas tecnologías que hoy día nos permiten realizar un alto porcentaje de trámites vía online. Eso significa que las cosas en nuestro país, a pesar de todas las dificultades que también sabemos que tenemos, pero hay señales que nos muestran que las cosas también se están realizando de buena forma. ¿Qué es lo que esto persigue? Este comentario que les estoy realizando en este minuto es que tenemos que centrar nuestra energía, nuestros conocimientos en seguir desarrollando este tipo de políticas a largo plazo, porque obviamente es en beneficio del desarrollo de una sociedad más justa y más equitativa. PYME. Nuevas empresas crecen 150% en 6 años. Más de 80.000 se crearon entre enero y agosto del año 2020. Creo que es bastante interesante compartir esta información. ¿Por qué? Porque hoy día, en medio de esta pandemia, de esta crisis sanitaria, en donde la adversidad, las complicaciones y dificultades que nos ha planteado, también es cierto que presenta oportunidades, tal como lo conversamos en tantas ocasiones con Fernando Peirano, en donde algunos ven un problema, otros descubren una solución. De acuerdo al informe Radar PYME, elaborado por Red Capital, entre enero y agosto de este año se constituyeron 80.754 sociedades a través del Registro de Empresas y Sociedades, también conocido como Tu Empresa en un Día. Cuando comenzó el sistema electrónico para realizar este trámite en el año 2014, se crearon en ese entonces 32.330 empresas durante el mismo periodo. De acuerdo al informe, este año se registró un crecimiento del 150% con respecto al mismo periodo de hace 6 años. Asimismo, en base a las cifras del Ministerio de Economía, si esta cifra
se compara con los registros de los primeros 8 meses del año 2019, se evidencia una variación del 5%. Tan solo en agosto se registraron 14.152 nuevas empresas a través del RES, un 9,19% más que en julio. Pese a la situación actual de la crisis sanitaria, se alzó como el mejor agosto desde que comenzó el sistema electrónico de registro y superó 6 veces la cantidad de sociedades constituidas en el mismo mes del año 2013. Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Al momento de despedirme, quiero dejarlos invitados para que mañana nos volvamos a encontrar, siempre a través de nuestras distintas plataformas. Conexión Empresarial Chile, el informativo de la PYME, una realización de S&C Producciones. En tiempos de crisis, optimiza tus recursos sin descuidar tus objetivos. Fidelizar y descubrir las necesidades de tus clientes, mejorar la comunicación con tus colaboradores, captar nuevos prospectos y mucho más. Atrévete a innovar y descubre los beneficios del podcast corporativo para tu empresa. Solicita mayor información a través del WhatsApp +569 52 33 10 31. Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.